Hola, saludos a toda la gente que va llegando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a todos ustedes. Agustín Torres, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Argentina. Y bueno, tenemos también a Alejandro Molinas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a México. Tenemos también a Monje Mictao. Bienvenidos. Saludos a Costa Rica. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a los tres por estar ahí los primeros y bueno, los que no estén escribiendo también. Y bueno, pues diría, vamos a, habíamos hablado de todo el tema nazi y todo el rollo. Y bueno, habíamos hablado también de la Thule, Hiperbórea y tal. Y bueno, otra de las teorías, ¿no? Era lo de la Atlántida, que bueno, vamos a hablarlo no solo por el tema nazi, ¿no? Sino en general. ¿Se han ido todos de golpe? ¿Me he quedado solo? De repente solo una persona mirando. Qué raro. Bueno, ¿no? Si no devuelven, pues simplemente cerraré y ya. Ok. Tú estás. Bueno, ahora hay dos personas. Ok, perfecto. Lemuria y la Atlántida, continentes perdidos y el origen de las primeras civilizaciones.
Sí, bueno, parece que YouTube como que está un poco loco, ¿no? A veces me salen menos personas en el marcador de los que hay. A veces me salen como 3 o 4 personas en el chat, pero solo una persona. Ahora se quedó trabado, muy bien. Bueno, perfecto. No es una cosa, es otra. Puta que lo parió. Bueno, pues no nos queda otra que esperar. Bueno, ok, parece que ya. Moreno podría hablar de la Atlántida. Sí, pero él, bueno, lo relaciona todo con la religión, ¿no? Bueno, saludos a los que vais llegando. Wolfpack, saludos ahí a Argentina. Ya compraste todo adelantado. Yo no compro nada por las fiestas, brother. ¿Tú te crees que yo voy a gastar dinero en esa mierda, brother? Si estuviera con alguien, pues yo qué sé, con familia, una relación o algo, a lo mejor sí, pero aquí solo para qué. Voy a celebrar la Navidad, no, no. Bueno, bueno, podemos celebrar la Navidad juntos. ¿Qué les parece? Hacemos mañana o pasado mañana un programa de Navidad. ¿Qué les parece?
¿eh? Fin de año todavía no lo sé. A lo mejor sí. Voy a con algún amigo o algo, pero abrir el chat. ¿Quieres decir entrar dentro de la llamada? Sí, ¿por qué no? Bueno, señores, la Atlántida y Lemuria. No existen registros claros sobre los comienzos de la humanidad. La historia la data de la época sumeria, pero se han encontrado indicios de civilizaciones mucho más antiguas. ¿Es posible la existencia de Lemuria y Atlántida? En 1912, Alfred Wagner, un reconocido meteorólogo y geofísico alemán, propuso la existencia de dos continentes perdidos, Lemuria y Atlántida. Estas dos masas de tierra habrían formado parte de los 5 grandes continentes actuales. Sin embargo, se hundieron en el mar. Muchos teóricos e investigadores aseguran que fue en ellos donde nació realmente la humanidad y que su hundimiento podría tener una razón relacionada con sus propios habitantes. Bueno, lo que les decía hace unos programas, ¿no? O sea, ven ahí, esto es antes de la glaciación, del final de la glaciación, ¿no? Aunque bueno, este mapa quizá no es muy, porque el hielo llegaba mucho más abajo, ¿no? Pero, o sea, supuestamente, bueno, estos serían lo que es Gran Bretaña, ¿no? Pero aquí tendrías la Atlántida propiamente dicha. Y esto de aquí, porque claro, aquí sitúan Lemuria en el Pacífico, pero en realidad Lemuria es esto. Y esto sería Mu. Aunque bueno, quizá para ellos Mu es esto, ¿no? Y bueno, hiperbóreas serían las zonas heladas aquí que ahora están hundidas, ¿no? Ven aquí el América y Asia unidas, que por aquí pasaron los primeros habitantes. Que bueno, todavía se puede pasar hoy en día. En invierno, bueno, se puede caminar de Rusia a Estados Unidos, pero, o sea, de una de las islas de Estados Unidos a una de las islas de Rusia. Se cree que Lemuria fue un continente ubicado en el Océano Índico y el cual fue cubierto por el mar hace miles de años. En el siglo XIX fue bautizado por científicos franceses que investigaban la existencia de tierras perdidas. Se cree que fue un inmenso continente previo a África e incluso Atlántida y que se hundió debido a un gran terremoto.
Lemuria estaba conformada por Sudáfrica, Madagascar, Sri Lanka, India, las Maldivas, Australia y Nueva Zelanda. Todo eso, vale, sería todo eso. Y ahí está Nan Madol y eso sería... Que bueno, este mapa... He visto otros mapas diferentes, ¿no? Pero bueno, más o menos... La teoría más aceptada sobre Lemuria fue la propuesta por la Universidad de Oslo, quienes sugirieron que los restos de un gigantesco continente se confirman con el microcontinente de Mauritia, el cual se conformó por India y Madagascar hace millones de años. Por otro lado, Atlántida es una gran isla que se menciona en los diálogos de Timeo y Critias escritos por Platón, lo que ha generado una gran cantidad de teorías. Pero claro, hace millones de años la humanidad supuestamente no existía, entonces Lemuria habría tenido que existir más para acá si supuestamente tuvo que estar habitada, ¿no? Algunos expertos e investigadores han concluido que el relato de Platón plantea información y datos imposibles, aunque su existencia sigue sin ser descartada del todo por la ciencia, ya que existen pruebas de una catástrofe natural en las zonas donde se cree pudo existir. Los historiadores la ubican en el mar Mediterráneo o en el océano Atlántico y era una única formación que no incluía ubicaciones actuales. Claro, o sea, pero fíjense ahí, el Mediterráneo está prácticamente lleno, ¿no? O sea, el Mediterráneo era simplemente... Que bueno, he oído teorías de que los gobiernos y tal saben que hay ciudades, antiguas ciudades sumergidas en el Mediterráneo y tal. Y en el 7000 antes de Cristo se formó el Mar Negro. O sea, hasta hace 9000 años el Mar Negro no existía. Ven aquí, estaría Nan Madol, que ahora está parte sumergido y parte en la superficie.
Algunos expertos e investigadores han concluido que el relato de Platón plantea información y datos imposibles. Bueno, pero es que lo de Platón son, pues, mitología mezclado con datos reales, ¿no? Aunque su existencia sigue sin ser descartada del todo por la ciencia, ya que existen pruebas de una catástrofe natural en las zonas donde se cree pudo existir. Los historiadores la ubican en el mar Mediterráneo o en el Océano Atlántico y era una única formación que no incluía ubicaciones actuales. Las primeras civilizaciones. Aproximadamente en el año 14.000 a.C. hasta el 12.000 a.C. el mundo vio el establecimiento de lo que sería la primera generación de la humanidad. Estos seres habrían vivido en el continente de Lemuria, siendo conocidos posteriormente como lemurianos, unos humanos con un gran poder espiritual y una tecnología única. Se cree que los lemurianos eran capaces de alcanzar la quinta dimensión, pudiendo trasladarse desde la tercera a la quinta a su voluntad, algo que ninguna persona ha podido conseguir. De acuerdo al estudio de esta antigua civilización, esto era posible gracias a la frecuencia alcanzada mediante las energías de su corazón. Esta civilización era conocida por otros habitantes como los seres serpiente, debido a una característica única en su globo ocular que le daba el aspecto de un reptil. ¡Wow! ¿Y si eran reptilianos? De hecho, se cree que eran una mezcla de las razas que provenían de Sirius, Alpha Centauri y otros planetas que se establecieron en Lemuria y se mezclaron entre sí, formando la primera civilización. Se cree que los lemurianos habían alcanzado un grado de evolución tan alto que Lemuria era una especie de paraíso terrenal. Sin embargo, aproximadamente en el año 8000 a.C., otra cultura nació, los atlantes, provenientes de la isla Atlántida. Esta civilización era igual de avanzada tecnológica y culturalmente que los lemurianos, sin embargo, contaba con dos diferencias esenciales. La primera era su físico. A diferencia de los primeros, los atlantes eran seres de gran tamaño y portento físico. La segunda diferencia era su ambición. Que bueno, incluso he oído que los lemurianos eran de raza negra y los atlantes eran de raza blanca, ¿no? La guerra entre Lemuria y la Atlántida. Durante cientos de años ambas culturas convivieron normalmente compartiendo el dominio del planeta sin problema alguno. Sin embargo, la ambición de los atlantes sería un factor fundamental para que esta relación se quebrara. Los lemurianos tenían la filosofía de que el resto de civilizaciones del mundo debían alcanzar su evolución por sí solos, sin ningún tipo de intervención. Por otro lado, los atlantes querían dominar a las demás civilizaciones, ya que creían que éstas, al ser menos evolucionadas, debían estar bajo el dominio de las dos más avanzadas. Las tensiones entre ambas tierras fueron escalando hasta que una gran e inevitable guerra dio inicio.
En Lemuria no se hablaba de guerra, los atlantes eran guerreros, los lemurianos sabían que iniciar una guerra significaría el fin de la humanidad. Sin embargo, era inevitable. Una serie de guerras se llevaron a cabo a lo largo del mundo. De acuerdo a investigadores, esta batalla era de carácter nuclear y al final de la misma no hubo ganadores. Una civilización altamente avanzada se vio reducida a su nivel más bajo hasta que se dieron cuenta de que ellos mismos estaban llevándose a la ruina, pero el daño ya estaba hecho. Eso de una una guerra nuclear en tiempos antiguos, ¿no? Es algo que se ha apuntado muchas veces, ¿no? De hecho, bueno, ya hablamos aquí hace unos cuantos programas de la posibilidad de que Marte hubiera podido haber sido destruido por una guerra nuclear, ¿no? Bueno, eso ya lo leí. Em, una civilización altamente
avanzada se vio reducida a su nivel más bajo hasta que se dieron cuenta de que ellos mismos estaban llevándose a la ruina, pero el daño ya estaba hecho. Que bueno, o sea, si estaban tan avanzados, ¿no? O sea, bueno, claro, una guerra nuclear no, no deja gran cosa, ¿no? Ok, después de la guerra, mientras Lemuria se hundía en las aguas, Atlántida comenzaba a temblar, perdiendo territorio a gran velocidad hasta que 200 años después desapareció por completo. Sin embargo, durante 2000 años continuos la Tierra padeció las consecuencias. El clima, que en un principio era apacible y tranquilo, había cambiado para siempre, volviéndose impredecible. Las tierras que no se hundieron se fragmentaron y durante un periodo bastante largo, la luz del sol no volvió a caer sobre el planeta, volviéndolo frío, destruyendo así cientos de ecosistemas en donde ni los animales ni las plantas podían vivir. Información actual. La razón del por qué no se tiene gran información sobre estos dos continentes es sencillo. La civilización vivió un reinicio después de la guerra. Poblados enteros fueron arrasados y los pocos que sobrevivieron tuvieron que soportar un nuevo mundo que los llevó a vivir en condiciones extremas, muy duras. El hambre, las condiciones climáticas inhóspitas y las enfermedades llevaron a la humanidad a sufrir cambios drásticos en su forma de vida que derivaron a la involución de la propia raza. El humano pasó de medir entre los 3 y los 3,5 metros de altura a apenas superar el 1,8 metros en promedio. ¡Wow! Claro, esos son. Bueno, se dice que, o sea, las élites, los que gobiernan el mundo y todo ese rollo, todo el tema gigantes es algo que lo mantiene, es algo que lo mantienen censurado, ¿no? Por eso se dice que es el museo smithsoniano, que destruyen los esqueletos de gigantes y tal, y yo me lo creo, y yo me lo creo. Y los científicos que hay que dicen la verdad, pues les destrozan la carrera y bueno,
si hablas de gigantes, pues te tienen como a un loco, ¿no? Además, la falta de nutrientes y el clima extremo deterioraron el organismo, lo que los hizo más vulnerables a las enfermedades. Esas y otras razones llevaron a la humanidad a olvidar lo que una vez fue, concentrándose en vivir su día a día y sobrevivir. Sin embargo, mientras la humanidad evoluciona una vez más y mientras vaya por el camino correcto, todas las características que una vez tuvo volverán. Bueno, eso si no viene una segunda guerra nuclear y nos vamos todos a tomar por culo, ¿no? Porque si antes de la primera medíamos 3 metros y pasamos a medir 1,80 m, ahora que medimos 1,80 m, lo próximo que será medir 1,20 m, 1,10 m. Aunque bueno, si todos midiéramos 1,10 m, pues bueno, no nos extrañaría, ¿no? En África hay tribus que miden eso, ¿no? 1 metro. Que ves al explorador blanco al lado del pigmeo ese y parecen niños, o sea, parecen niños y los niños de ellos pues son, o sea, algo. César de 2551, bienvenido. Saludos a los gigantes dentro de... Ah, por eso no hemos encontrado los esqueletos de gigantes, porque están todos dentro de rocas. Bueno, saludos a César D. Bienvenido. ¿Cómo andas, Tomás? Ya pasó mucho tiempo, me vuelvo a conectar. Los gigantes dentro de rocas pronto saldrán a la luz. Bueno, eso espero. Tomás, ayúdame a encontrar el chico que era de Perú que tenía manuales de planos de ovnis. Fue como en el 2020-2021 que lo entrevistaste, pero no me acuerdo. Ah, ese era el de Alfa y Omega, ¿no? El de... ¿Cómo era? Joder. A ver. Bueno, ahora no sé, o sea, buscarlo todo sería un poco largo, pero creo que eran los de Alfa y Omega, ¿no? Los que... Pero no son planos propiamente dichos, o sea, son simplemente... Eran unos dibujos que supuestamente los extraterrestres le habían... Pero, o sea, eran unos dibujos simplemente, o sea, no... Ni en coña de eso se puede construir un platillo volante, brother.
A ver, Alfa y Omega. Este era uno de los dibujos. Eh, Antonio Córdoba y su hijo José Córdoba se llamaba, ¿no? Es que no sé, tienen cientos de rollos a saber ahora dónde está el del OVNI, ¿no? Ah, pero bueno, esto sería la reconstrucción de lo que le supongo, ¿no? Alfa y Omega se llama, recuerdo que era de Perú, tenía buena data de ovnis. Sí, de Perú, de Perú. Estoy haciendo una memoria de IA para todos, estoy entiendo todos los documentos ovnis de todos los tipos. Ah, guay. Tomás, ¿cómo puedo entrevistar a Alberto Canosa? Es muy hermético, pero nadie me puede pasar un buen contacto. Dudo que lo puedas entrevistar porque hace años que no da ninguna entrevista. Las últimas las dio en el 2019, por ahí, antes de la pandemia, y desde entonces ya... Es que ¿sabes lo que pasa? Como le traicionaron gente muy cercana a él, se ha vuelto muy desconfiado y no, ya no da entrevistas. A mí tampoco me las da, ni a mí ni a nadie. Tomás, yo sé que tú debes tener muchos archivos de investigaciones personales. ¿Piensas compartir algún día todo en... Todo lo que tengo está en mis canales, brother, en mis canales, mis redes sociales. Lo que pasa que, bueno, muchas cosas están en privado, algunas cosas me borraron, pero sí, o sea, quiero ir poniendo en público todo, pero o sea, ponerlo todo en un drive. Eso ocuparía, se ocuparía, ocuparía pues, cientos de gigas, no sé. Ya.
Sí, recuerdo que lo traicionaron a Alberto Canosa cuando cantó su canción del aventurero con su guitarra, El aventurero soy yo. Bueno, sobre la canción no lo sé, pero la Virtu Puentes y el Santi Pardo lo traicionaron, le robaron algunos de sus descubrimientos y luego lo abandonaron. Entonces, pues bueno, pues ahora, pues a saber quién hay detrás de esa gentuza que lo traicionaron. Pues quizá incluso podría ser que estuvieran pagados por alguien, por el gobierno, vete a saber. El Santi Pardo fue militar, entonces igual sí tiene alguna clase de... Está metido con alguna mierda de la inteligencia o algo así. Y bueno, la Virtu Puente se hacía pasar por investigadora y tal, y al final no era una mierda. Todos sus teorías y tal se las robó a Canosa. Alberto Canosa está en Alemania, no se sabe si aún sigan vivas sus tortugas. Pues no sé, brother, sus tortugas. Pero él sí sigue vivo, que es lo importante. Señores, si me dan unos segundos, me pongo en un cafecito. Ok. ¿Crees que el día 24 mañana se haga una extracción de energía masiva? Tomás Conoves, anticonspiración. Luis Carlos Campos, ¿te hablas con él? No, no, no. Sé quién es, pero no, no es, no lo conozco. O sea, no he tratado con él. Canal contra periodismo, sí, sí. ¿En qué país me encuentro? Países Bajos, brother. Bueno, seguimos con lo de... ¿Sigues trayendo invitados o ya no vienen? Ya no tanto como antes. Ya no tanto como antes. Pero sí, sigo haciendo algunos con invitados.
porque, bueno, ya llegó un punto que hacía programas solo por hacerlos, ¿no? Entonces, pues ya me cansé y ahora pues hago más programas que me interesen a mí, ¿no? Pero bueno. Ok, señores. Y señoras, vamos a seguir con la Atlántida. Uh, Lemuria en la actualidad. Como mencionamos en un comienzo, los habitantes de Lemuria tenían la capacidad de alcanzar la quinta dimensión a voluntad. Por esa razón se cree que Lemuria aún existe entre la cuarta y la quinta dimensión, por lo que la mayoría de la humanidad aún no puede verla, ya que su visión y percepción solo es tridimensional. Pero o sea, ¿cuál es el rollo? Entonces, ¿se hundió o no se hundió? O sea, se... Mientras el ser humano continúe su evolución, este manto que la mantiene cegada irá cayendo, desvelando las respuestas a todos los misterios de nuestro universo y devolviéndonos a la armonía en la que vivimos en el pasado. Esta teoría continúa sin tener una base sólida, ya que existen muchos huecos argumentales sin llenar, bueno, y tanto. Sin embargo, se han encontrado pequeñas pruebas en culturas antiguas que sugieren la existencia de una posible civilización anterior y, de hecho, esa es una de las razones por la que la ciencia no ha podido descartar su existencia. Sí, bueno, así es. Perfecto.
Ok. La historia secreta de la Atlántida. Señores. La Atlántida. La búsqueda de la Atlántida ha constituido y continúa siendo un enorme desafío. Los supervivientes de este mítico continente han dejado huellas por todo el planeta. Pero ¿qué sabemos con certeza sobre su historia y sociedad? ¿Y sobre su arquitectura y ciencia? ¿Es posible precisar dónde se encontraba, por qué desapareció y qué tipo de civilización poseía? Cuando Platón describió la existencia de la Atlántida en sus diálogos Timeo y Critias, algunos autores clásicos coetáneos de filósofo comenzaron a interesarse por el mítico continente. Plutarco, Estrabón, Plinio el Viejo y Diodoro de Sicilia, entre otros, tratan este asunto en algunos de sus escritos. Desde entonces se han planteado infinidad de hipótesis para demostrar la existencia de un continente que con el paso del tiempo ha llegado a convertirse en arquetipo de una civilización ideal. La Atlántida siempre resuena en nuestros oídos como un viaje épico hacia el descubrimiento de nuestros orígenes. Su nombre continúa estimulando nuestra imaginación. La Atlántida está a nuestro alrededor, como ha sugerido el escritor inglés John Mitchell. No se trata de un mero recurso retórico. La presencia de numerosos restos arqueológicos megalíticos ciclópeos en muchas zonas de la Tierra, levantados por orientaciones astronómicas muy precisas, supuestamente anteriores a la Edad de Piedra, sugieren que una civilización de grandes astrónomos e ingenieros precedió a la prehistoria humana. Fueron erigidos por quienes sobrevivieron a un gran cataclismo o por sus descendientes. Bueno, claro, o sea, esa es otra teoría, ¿no? De que hubo vida, vida civilizada y tecnológicamente avanzada en la Tierra hace pues miles de años y que todo pues se descompuso y volvió a empezar, ¿no? Parece que la cámara no funciona.
Ok, ahora sí estoy. Civilización marítima. A diferencia de otras civilizaciones extinguidas bien documentadas como la maya, la micénica o la babilónica, sobre las que se ha podido reconstruir un lenguaje común, precisar lugares geográficos y trazar contactos específicos con culturas contemporáneas. En el caso de la Atlántida, reconstruir esto no ha sido posible. Así todo, hay innumerables hebras deshilachadas que parecen proceder de una misma madeja, por muy enmarañada que esté. ¿Qué pensar, por ejemplo, de los mitos universales que preservaron el remoto conocimiento de la precesión de los equinoccios, un fenómeno astronómico supuestamente descubierto por Hipparco en el 127 a.C.? El hecho de que este ciclo se complete cada 26.000 años sugiere que los humanos habrían estado observando el cielo sistemáticamente durante milenios, según expusieron con todo detalle Giorgio de Santillana y Herta von Dechent. Los mapas preservados por marinos como Piri Reis, con la Antártica cartografiada sin hielo hace miles de años, confirman también que un conocimiento semejante solo podía haber sido acumulado por una civilización marítima anterior a los cambios de nivel sufridos por el mar a finales de la última edad glaciar hace unos 11.500 años. O sea, es curioso que el supuesto hundimiento de la Atlántida coincide con el final de la última glaciación, ¿no? O sea, entonces el hundimiento fue realmente una guerra nuclear o fue simplemente un cambio climático o el cambio climático fue provocado por la guerra nuclear. Muchos consideran que la Atlántida fue una fantasía elaborada por Platón en sus diálogos Critias y Timeo, pero eso no ha impedido su búsqueda por parte de numerosos historiadores eruditos, geólogos, submarinistas, paleontólogos y arqueólogos, sin olvidar a los visionarios ocultistas y dotados psíquicos. La historia que estos últimos nos han contado es sin duda más fascinante que la ofrecida por arqueólogos y exploradores con fragmentos reunidos por unos y otros. La investigadora norteamericana Shirley Andrews intentó esa reconstrucción en su obra Atlantis Insights from a Lost Civilization. En esta visión, la Atlántida se despliega ante nuestros ojos como un mundo muy parecido al nuestro en algunos aspectos. Bueno, si tenían la bomba atómica, pues debían tener una tecnología parecida a la nuestra, ¿no?
Ok. Hallazgos inexplicables. Pese a sus errores, los psíquicos informan con frecuencia sobre sucesos a los que no tienen acceso los historiadores, ya que se apoyan en vías de información que no están limitadas por el tiempo ni por el espacio. Por otra parte, el material canalizado encaja con algunas de las fuentes tradicionales relativas a la civilización atlante, aunque ellos lo nieguen. Basaron sus relatos en las fuentes escritas conocidas. ¿Acaso se influyeron unos a otros a través de la percepción extrasensorial, como ha sugerido el investigador psíquico Alan Vaughan? Elena Petrovna Blavatsky, nacida en 1831 y muerta en 1891 sobre el mundo atlante, supuestamente obtenidos a partir del estudio de las tradiciones ocultistas orientales y mediante comunicaciones con otros planos, influyeron poderosamente a toda la corte de videntes posteriores. Algunas de sus propuestas resultaban absurdas y descabelladas en su época, pero un siglo después han recobrado vigor. Por ejemplo, la de que seres inteligentes anteriores al hombre coexistieron con los dinosaurios parece cada vez más plausible a la vista de inexplicables hallazgos de huellas y fósiles humanoides correspondientes a aquella época en diversas zonas del planeta. A ver, ahora. Ok. Por ejemplo, el doctor C. N. Dougherty descubrió en 1971 en el Valle de los Gigantes en Texas numerosas huellas de saurios de diversas especies, junto a otras de pies humanos de gran tamaño, en el mismo estrato geológico. Este y otros descubrimientos semejantes parecerían dar la razón a Blavatsky, a los Vedas y a otras muchas antiguas tradiciones. El mapa de la antigüedad de la Tierra y el esquema de la evolución humana mediante diversas razas raíz, divididas en subrazas, trazados por esta ocultista, resultan más que discutibles, pero a medida que van aflorando fósiles humanos cada vez de mayor antigüedad parecen ir confirmándose algunos de sus datos. Sí, bueno, de Blavatsky habíamos hablado un poquito con el tema de los nazis y todo este rollo, ¿no? Ahí se me ve, ¿no? Es preciso señalar, no obstante, que las razas raíces de Blavatsky no se corresponden con nuestro concepto habitual de raza, ni siquiera con el de la humanidad, ya que la primera solo habría existido en el plano astral.
La segunda o Hiperbórea se acercaba más a los hombres actuales, pero estaba muy vinculada con el plano etéreo. Habitaba el norte de Asia y parte del Ártico. En tercer lugar estaban los habitantes de Lemuria, desaparecida en el Pacífico. La humanidad actual sería la quinta raza, mientras que la cuarta correspondería a los atlantes. Eran bastante altos, estaban divididos en dos sexos y su avanzada civilización habría dado origen a las conocidas por nosotros. Sin embargo, al igual que Lemuria, su sociedad fue destruida por diversos cataclismos. Según los teósofos, las razas sexta y séptima que nos seguirán serán de nuevo más etéreas. Wow. Ok, los manuscritos tibetanos. ¿Cómo obtuvo Blavatsky esta información? Según ella, lo hacía accediendo a los registros acásicos mientras entraba en trance y consultaba antiguos manuscritos tibetanos o bien recibía los dictados de sus guías espirituales, los Mahatmas. En su obra fundamental, La doctrina secreta, recogía extractos de uno de esos manuscritos, Las estancias de Dizan, que Blavatsky afirmaba haber visto en un monasterio de los Himalayas. Un discípulo suyo, W. Scott Elliot, también recopiló mucha información por esa vía. En su libro Historia de la Atlántida de 1896 ofrecía fechas concretas de los diversos cataclismos que la destruyeron y aseguraba que había ocupado la mayor parte del actual océano Atlántico. Su cronología geológica resultaba ser absolutamente inviable, pero algunas de sus propuestas merecen consideración. Según él, la Atlántida se extendía desde la actual Groenlandia hasta la mitad de la actual Sudamérica y durante su larga existencia estuvo habitada por subrazas, así llamadas para distinguirlas de las 7 razas raíces, a su vez divididas en 7. O sea, habría 7 razas, 49 subrazas y 340 y pico subrazas o algo así. Bueno, en fin.
Vaya hombre, perdonen. Ok. Según él, Atlántida se extendía desde la actual Groenlandia hasta la mitad de la actual Sudamérica y durante su larga existencia estuvo habitada por subrazas, así llamadas para distinguirlas de las 7 razas raíces, a su vez divididas en 7. Los lemurianos habrían medido más de 3,5 metros de estatura y algunos de sus descendientes pervivirían en algunas zonas del planeta como África y Australia. O sea, eran de raza negra los lemurianos, ¿no? Según esta fuente, los atlantes evolucionaron a partir de los lemurianos. Entre sus subrazas se contaban los primeros sernitas y mongoles. Sernitas o semitas. Pero la principal subraza regente de la Atlántida habría sido la tolteca, que conquistó el continente. Antes de la destrucción final, un grupo de iniciados toltecas emigró a América y Egipto. Wow. Impresionante. Pero sea, si los lemurianos eran negros, entonces, ¿cómo podían ser los atlantes blancos? Aunque bueno, en el misterio de Bellicena Vilca te habla de los atlantes blancos y los atlantes morenos. A lo mejor, este, los lemurianos son los atlantes morenos y los de la Atlántida son los atlantes blancos, ¿no? Jonah West demostró que la erosión sufrida por la esfinge de Giza no se debía al viento del desierto, sino a la acción de la lluvia. Tal hallazgo suponía datar la esfinge de al menos 9500 de antigüedad, en vez de 4500 como se creía. Una obra de tal magnitud solo pudo haberse construido con unos conocimientos arquitectónicos, astronómicos y matemáticos de una cultura muy anterior a la egipcia. Algo semejante podría decirse de la arquitectura de Tiahuanaco, construida supuestamente por los toltecas que emigraron a América, pero la cuestión de las razas atlantes propuestas por los teósofos no terminan aquí. El ariosofista Georg Lanz von Liebenfels, nacido en 1874 y muerto en 1954, uno de los que mayor influencia parece haber ejercido en la primera ideología del nacionalsocialismo alemán, compartía las creencias de los teósofos sobre Lemuria y la Atlántida, pero fue más allá que ellos en relación con las razas y las subrazas atlantes. Von Liebenfels comenzó comparando favorablemente la antropogénesis ocultista de Blavatsky con los hallazgos de la paleontología contemporánea. No tardó en afirmar que había descubierto la fuente de todo el mal en el mundo y el significado auténtico de las escrituras, incluidas las ocultistas, como en las estancias de Dizan. El resto vino por añadidura. Según él, la octava estancia se refería a cómo los primeros lemurianos andróginos
se dividieron en dos sexos y atrajeron el castigo divino al engendrar monstruos con otras especies, atractivas pero inferiores. Tomaron animales hembras muy bellos, pero descendientes de otros que no tenían ni alma ni inteligencia. Bueno, eso parece curioso, ¿no? Relacionado con, o sea, en la Biblia dice, los hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres eran bellas y tuvieron hijos con ellas y todo este rollo, ¿no? Y bueno, hay también quien dice que el pecado original fue que Eva tuvo sexo con la serpiente y todo este rollo, ¿no? Aunque, aunque bueno, bueno, hay una teoría moderna, ¿no? O sea, científica y tal, que dice que los humanos antiguos en África se cruzaron con un homínido, ¿no? Y que por eso, que seguramente este homínido sería el Homo habilis o el Homo erectus, y que los africanos siguen teniendo genes de ese homínido, pero que esos genes no se encuentran no se encuentran en los europeos o los asiáticos, ¿no? O sea, todo parece, todas estas teorías de la Atlántida parecen confirmarse con otras teorías, ¿no? Engendraron monstruos, demonios malvados, según von Liebenfels, la cuarta raza raíz atlante se había dividido
Ok, disculpen. Engendraron monstruos, demonios malvados. Según von Liebensfels, la cuarta raza raíz atlante se había dividido en diversas subespecies puras y bestiales, correspondiéndose estas con los primeros antropoides y los monos antropomórficos. El error fatal de los descendientes de los antropoides, hombres dioses, de la quinta raza raíz de los arios Homo sapiens habría sido mezclarse repetidamente con los descendientes de los monos, los hombres animales. En relación con esto último, el investigador Nicholas Goodrich Clark señala en Las raíces ocultas del nazismo que la consecuencia fue la creación de varias razas mixtas que, según el protonazi Liebenfels, amenazaban la autoridad sagrada de los arios en todo el mundo. Las raíces de la eugenesia nazi se encuentran aquí, e ideas similares han persistido entre aquellos visionarios de la Atlántida que se han atrevido a hablar de sexo. La canalizadora Ingrid Bennett lo ha hecho. Gracias a la ayuda de sus guías y ayudantes espirituales, entre ellos Nube Blanca y Águila Blanca, esta sanadora y medium holandesa, afincada en Nueva Zelanda, desde niña ha canalizado muchísima información sobre su pasada vida en la Atlántida como guardiana de cristal. En sus informes ofrece datos sobre la vida íntima de los atlantes. Las relaciones sexuales eran muy activas y las mantenían sanos. El sexo era tan importante como el comer y el dormir. Algunos tenían relaciones con animales o con seres mitad humanos, mitad animales como los centauros. Wow. Bueno, no sé qué pensar sobre esta señora. Es que no sé. Es que además, si es información contactada, o sea, lo mismo puede ser real como no, ¿me entiendes? La perversión de las costumbres en la última etapa atlante no se limitó solo a la práctica del bestialismo, sino también a la de la magia. Esta terminó por minar su sociedad, según asegura, entre otros muchos, Daphne Figures, en Atlantis Rising de 1952. Hace unos 10.000 años, los egoístas dirigentes de la Atlántida perdieron interés en el proceso científico y su respeto por el antiguo conocimiento desapareció. A medida que estos dedicaban sus energías a peligrosas prácticas ocultas, la magia negra reemplazó gradualmente la religión. Diversos autores han afirmado que la causa del desastre final se debió precisamente a la práctica de la magia, pero otros lo han atribuido a su avanzada tecnología, la cual les habría permitido manejar poderosas energías cosmotelúricas que acabaron escapando a su control y provocaron un gran desequilibrio en la naturaleza. Según Scott Elliot, la tercera raza atlante, los toltecas, eran gigantes. Medían 2,5 metros y vivían en la fabulosa ciudad de las Puertas Doradas, una gran urbe circular con canales, la misma que el sacerdote egipcio Solón describió a Platón. Era muy similar a a la Corsabata amurallada del rey Sargón II en Sumeria, que estaba enterrada bajo las arenas en tiempos del filósofo griego.
También se parecía a la capital de los aztecas en México y a la de los incas en Perú que Platón desconocía. Sí, eso me ha llamado la atención, que la Atlántida se parece a Tenochtitlán, ¿no? Los recintos de tierra estaban amurallados y recubiertos de metales, el primero de bronce a modo de barniz, el segundo de estaño y la acrópolis de oricalco, un metal hoy desconocido que relumbraba como el fuego. Wow. Esta ciudad tenía también numerosos templos dedicados a diversas deidades, muchos jardines, piscinas al aire libre, gimnasios, cuarteles y un hipódromo gigantesco cuyo circuito de un estadio de largo discurría en círculos concéntricos. La parte de la Atlántida que daba al mar se describe como llena de acantilados, pero en la ciudad central había una campiña rodeada de montañas. Este edificio ha sido descrito con bastante detalle por el visionario F. S. Oliver en su obra Caminante entre dos mundos de 1952. Tenía forma piramidal y en su interior había grandes cristales colgando del techo que creaban un efecto de luz especial. Una plataforma elevada de granito rojo ocupaba el centro del templo y poseía un gran bloque de cuarzo cuyos destellos no dañaban la vista, pero producían un fuego útil para las cremaciones y sacrificios. Excepto por la citada ciudad, los atlantes no solían construir grandes urbes debido a su impacto medioambiental. Según expone Murray Hope en su obra Practical Atlantean Magic de 1991, sus comunidades eran pequeñas y las casas construidas hace unos 12.000 años eran circulares. El psíquico Dale Walker, por su parte, indica que construyeron grandes torres como faros cerca del mar. Templos de gran belleza llenaban la tierra. En ellos la combinación de luz, color, sonido y magnetismo y energías de pensamiento se canalizaban mediante cristales para hacer maravillas en el campo de la sanación. Esto no es el único dato que aporta Walker sobre la forma en que los atlantes ejercían la medicina. Sus informes van mucho más allá. Cuando era preciso, los sacerdotes sanadores conectaban con las mentes de los pacientes para conseguir que las células del cuerpo se separaran, dejando al descubierto el órgano enfermo. Las células a su alrededor se soltaban y forzaban al órgano hacia la superficie del cuerpo, donde el sanador lo tomaba y lo introducía en una cámara de rejuvenecimiento. Las células rejuvenecían solas, no había dolor ni sangre ni traumas. Esta información no es la única capaz de despertar escepticismo respecto a lo que nos cuentan sobre la civilización atlante. Sin embargo, existen otras aportaciones mucho más interesantes como la de Casey, el vidente que nos ha dejado el mayor legado psíquico sobre la Atlántida. Rayos supercósmicos. Edgar Casey no solo propuso una interesante cronología en relación con los cataclismos atlantes, mucho más cercana a la posible realidad que las de Scott Elbot, sino que informó ampliamente sobre el avance técnico de nuestros ancestros. Nos habló, por ejemplo, del poder de los cristales y de rayos supercósmicos. ¿Tecnología avanzada como la nuestra? Si las catástrofes geológicas a las que se refería Casey ya suponían un gran desafío
para las nociones científicas de su época, mucho más lo era describir las fuentes energéticas que activaban los barcos submarinos y aviones de la civilización atlante. Sin embargo, no pareció equivocarse demasiado. Los hombres con características anatómicas modernas ya estaban dispersos por el planeta hace unos 50.000 años, fecha próxima a la que indicó Casey para la primera destrucción de la Atlántida. Las demás, en las que Casey sitúa los cataclismos posteriores, concuerdan con las de los geólogos sobre las inversiones de polos magnéticos, cambios climáticos, terremotos, periodos de actividad volcánica y extinciones, de forma que sus visiones de que anticiparon mucho desde estos y de otros descubrimientos científicos no parecen puramente imaginarias. Sus relatos sobre la utilización de alta tecnología, especialmente referida a cristales, resultaban hace tiempo más difíciles de aceptar, sobre todo cuanto se refiere a ellos como acumuladores de información y energía para su uso posterior, pero hoy ya no resultan tan absurdos. En la misma línea de Casey, el psíquico Del Walker ha indicado que los cristales se utilizaban para convertir la energía solar en electricidad. Su increíble poder y esplendor fue posible gracias a la ciencia de los cristales. El descubrimiento del uso de los cristales para controlar la increíble reacción energética entre materia y antimateria dio lugar a los vuelos espaciales. Más detallado aún es el relato ofrecido por el psíquico Michael Gary Smith, según el cual estos disponían de pantallas mágicas en las que podían ver cuanto sucedía en cualquier punto de la Tierra. Asimismo, poseían bolas de luz que se encendían y apagaban con un simple movimiento de la mano. Otro de los maravillosos inventos de esta civilización era un carro sin caballos que lanzaba un rayo de fuego, blanco por delante y rojo por detrás. Esta civilización creció hasta tal punto que disponían de barcos para llegar a casi cualquier punto de la Tierra. Tampoco hay que olvidar los mágicos pájaros de plata, donde la gente viajaba a través del cielo a velocidades altísimas. Y más aún, existen indicios de que en la Atlántida había naves espaciales capaces de abandonar la atmósfera terrestre y llegar a la Luna y a otros planetas. Otro campo de la ciencia de la antigua Atlántida era la posibilidad de crear seres humanos iguales a nosotros y el uso de máquinas mentales subatómicas. O sea, la clonación, ¿no? Una tecnología tan puntera tenía que ir inevitablemente acompañada de una medicina muy avanzada. Según él, tenían un pequeño instrumento que cabía en la palma de la mano del paciente y consistía en un cristal con una capucha de cobre en cada extremo. El médico podía leer el color del aura o del campo biomagnético del paciente mediante este cristal y diagnosticar la dolencia, explica Smith. Destinos paralelos. En este sentido, los informes de J.Z. Knight, convertida en canal del espíritu hablante Ramta, son muy elocuentes. Los atlantes sabían cómo transformar la luz en energía pura mediante láser. Incluso tenían naves espaciales que funcionaban con luz, una ciencia que obtuvieron gracias a la intercomunicación con entidades de otros sistemas estelares. En sus experimentos con luz, perforaron la capa de nubes que entonces rodeaba nuestro planeta, como la que hoy
circunda Venus. Al perforarla se produjeron grandes diluvios, quedando Lemuria y el norte de la Atlántida bajo un gran océano de hielo. ¡Wow! Nuestros científicos trabajan hoy con energía nuclear, con partículas subatómicas y rayos láser. Hemos desarrollado máquinas a imagen de nuestro cerebro, desvelado los secretos de la genética y viajado a otros planetas. Pero estamos destruyendo nuestro hábitat natural, quizás con la intención inconsciente o no de quienes nos hablan sobre la Atlántida y las causas que provocaron su destrucción, sea la de avisarnos del peligro de que a nuestra civilización le suceda lo mismo. Por ejemplo, el uso de la ciencia sin sentimiento del amor. Wow. A ver. Bueno. Ok, perfecto. Pues, bueno. em, Muchas gracias a esas dos o tres personas que me están viendo. Como veo que hoy no hay mucho ánimo, em, continuaremos mañana con lo de la Atlántida. Hablaremos de la Atlántida y Platón, la Atlántida y el Gran Diluvio, los gigantes de la Atlántida y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, perfecto. No sé quién hay mirando, pero muchas gracias. No sé si es el monje Mictao o César D o quien sea, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana.